Buenos días, chicos y chicas de quinto grado. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo, como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes un jueves más a las 10 de la mañana en las clases de Estudios Sociales y Educación Cívica. Soy la profe Mabel y, como les digo, estoy fascinada de estar otra vez aquí con ustedes. Hoy quiero agradecer primero, como siempre, a los compañeros que hacen que todos estos programas lleguen hasta los últimos rincones del país y contarles que algunos de los videos que vamos a observar el día de hoy fueron tomados de internet con fines educativos especialmente para cada uno de ustedes. Necesitamos el día de hoy, lo primero, mucha atención para cada uno de los temas que hemos venido desarrollando en el tema general de la independencia. Otra cosa que necesitamos es una actitud positiva, siempre. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué materiales vamos a utilizar para el final de la clase cuando tengamos que ya poner en práctica lo que hemos aprendido? Papel, unas hojitas de papel, vamos a necesitar el lápiz de grafito y los marcadores también. Esto lo vamos a usar más adelante, como ya les dije. Ahorita lo que vamos a observar es una cápsula informativa. Resulta que este muchacho Rix tiene un amigo con el que no está muy de acuerdo y tienen que ponerse de acuerdo, discutir entre ellos, siempre de forma sana, para poder seguir adelante. Algo más o menos parecido, pero obviamente en otros términos, sucedió cuando llegaron las actas de la independencia y de los nublados. Hubo que ponerse de acuerdo. Vamos a ver cómo le fue a Rix. Hola, estoy un poco confundido. Un amigo dijo algo con lo que no estoy de acuerdo. En un inicio pensé en discutir con él. Sin embargo, me puse a pensar que a mi alrededor siempre voy a tener personas que están de acuerdo conmigo y otras personas que tienen otro tipo de pensamiento o que no están de acuerdo con lo que yo pienso. En estos momentos, los emojis son una forma de dar nuestra opinión, pero también tenemos que ser muy responsables con lo que opinamos. Muchas veces la gente se esconde en las redes sociales para decir cosas detrás de un perfil falso, pero eso no es lo correcto. Por eso, para resolver conflictos, lo más importante es el diálogo y la deliberación. El diálogo es una conversación entre dos o más personas, donde lo importante es la información que damos. Podemos estar de acuerdo con algunas posiciones o tal vez no. Va de nuevo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas, donde lo importante es la información que damos. Podemos estar de acuerdo con algunas posiciones o tal vez no. Los diálogos pueden ser amables, acalorados y nos podemos emocionar un montón cuando lo estamos haciendo. Y el diálogo empieza acá, en la casa, con tus hermanos, con tus papás, con tus familiares, porque así te vas acostumbrando a dar la opinión en momentos que te la piden. Bueno, creo que voy a llamar a mi amigo y voy a conversar con él. Aunque no me parezca lo que dijo, sigue siendo mi amigo. Nos vemos. ¿Vieron? Tuvo que aprender a ponerse de acuerdo con su amigo si quiere que la amistad siga. Bueno, en clases anteriores nosotros hemos ido viendo cómo fue ese momento en el que el acta de la independencia llega a Costa Rica. ¿Cuál fue el papel de estas personas en aquel momento? Imagínense, ciudadanos costarricenses que no sabían qué era lo que tenían que hacer. Ahí fue donde personas como Pablo Alvarado,
Florencio del Castillo, Antonio de Liendo y Goicoechea, Rafael Francisco Cejo y Gregorio José Ramírez, junto con otras personas más, tuvieron esa influencia y esas ideas tan importantes de lo que fue las ideas de la Ilustración. Traer esas ideas a la causa de la independencia hicieron que hoy Costa Rica sea el país que tenemos. A manera de resumen, quiero que observemos esta línea de tiempo que les traigo con las fechas más relevantes que se dieron en aquella época, desde 1821 hasta 1824. Observemos con mucha atención. 13 de septiembre. Se acordó la anexión de Chiapas a México. 15 de septiembre, Ciudad de Guatemala decreta la independencia de España. Un 16 de septiembre, parte un correo hacia las provincias avisando de la voluntad de emancipación de Guatemala, incluyendo un segundo bando destinado a los alcaldes promoviendo la anexión al Imperio Mexicano. Un 21 de septiembre, llega el correo a San Salvador, donde el ayuntamiento y una representación del pueblo acordaron la independencia absoluta de España. Un 27 de septiembre, el correo llega a León, Nicaragua. El primer acuerdo del Acta de León fue la absoluta y total independencia de Guatemala y acordó no declarar la independencia de España hasta tanto no se aclaren los nublados del día. Un 28 de septiembre se da la llegada del correo a Comayagua. Los hondureños acuerdan la independencia de España, incluyendo la anexión al Imperio Mexicano. El 11 de octubre, la Diputación Provincial de León, Nicaragua, decreta la independencia absoluta de España y la anexión a México. Para el 13 de octubre, el correo a caballo llega a San José, informando al ayuntamiento de lo ocurrido en Guatemala y León y siguiendo hacia Cartago. Un 28 de octubre llega a Cartago, el bando donde León informa su decisión de independizarse en forma absoluta de España y la anexión al Imperio Mexicano. Un 29 de octubre, en San José, se acordó de forma unilateral el rechazo al Acta de Cartago y el 1 de noviembre de 1821 se proclamó la independencia absoluta de España y el rechazo total a la anexión al Imperio Mexicano. Un 5 de abril, pero de 1823, se resolvió finalmente cuando cartagos obligan por la fuerza de las armas a josefinos y alajuelenses a jurar lealtad al Imperio de Iturbide en la batalla de Uchomogo. En mayo de 1823, el Estado Libre e Independiente de Costa Rica tuvo su primera bandera nacional. Y por último, un 5 de septiembre de 1824, el Estado Libre de Costa Rica publica el primer decreto ejecutivo reconociendo que Costa Rica es y será por siempre libre e independiente de España, de México y cualquier otra potencia o nación. Estos son los datos básicos del tema independencia de Costa Rica y nos vemos en un próximo video. Saludos. Como vimos en la cápsula anterior, las personas no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Pues tenemos que aprender a discutir siempre de forma sana, donde no vayamos a ofender a las demás personas. Pasa en la vida de la casa, pasa en el trabajo también, pasa en los juegos incluso entre ustedes y sus amigos. El tema de ponernos de acuerdo en una discusión es muy importante. Vamos a ver, nosotros tenemos que tomar una decisión siempre y esa decisión tiene que ser una que pueda llegar a beneficiar a la mayor cantidad de personas. Si tomamos decisiones que afecten o beneficien a unos pocos, no va a ser la mejor decisión. Y más o menos eso fue lo que tuvieron que hacer cuando estaban discutiendo estos personajes sobre las actas de la independencia. Pongámonos en los zapatos de esas personas, de esos costarricenses que en 1821, el 13 de octubre de ese año, reciben estos dos documentos. El acta de independencia que venía de Guatemala, donde invitaba a ser totalmente libres, y el acta de los nublados que venía de León de Nicaragua, que ellos preferían esperar un poco. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habrían hecho ustedes? Es complicado, ¿verdad? A veces. Bueno, esta incertidumbre que hubo entre unos y otros fue la que ellos tuvieron que resolver.
para optar por una forma de gobierno que fuera totalmente separada de la corona española. Esto se vino a solucionar cuando estas personas propusieron formar la Junta de Legados en noviembre de ese mismo año. Eran representantes de las ciudades principales. Este fue el primer gobierno autónomo de Costa Rica. Con la renuncia de Juan Manuel de Cañas, que era el gobernador, el último gobernador español, se abrió un camino para la emisión del Pacto de Concordia, que fue el 1 de diciembre de 1821. Este documento vino a consolidar la independencia de nuestro país. Al decidirse un 29 de octubre de 1821 en Cartago declarar la independencia de Costa Rica, los ayuntamientos de San José y de Alajuela desconocían que Juan Manuel de Cañas era el gobernador provisional. Ellos por esto deciden integrar la primera Junta de Legados de los Pueblos, elegidos popularmente y repudiando por completo el poder del gobernador Cañas. Ahí aceptan su renuncia y fue así como en Costa Rica se constituyó el primer gobierno, quienes lo administraron por unos pocos días. Cuando se aprueba la primera constitución de Costa Rica, que se llamó Pacto Social y Fundamental Interino de Costa Rica, o como también le conocemos, Pacto de Concordia, ese 1 de diciembre, Cartago dejó de ser la capital de la provincia de Costa Rica. Recuerden que cuando eso todavía éramos provincia, estábamos en el proceso de transición. Ahí se estableció que por periodos de 3 meses la capital fuera cambiando. Entonces, 3 meses San José, 3 meses Alajuela, 3 meses Heredia y 3 meses Cartago. Cada uno ejercía por ese tiempo la capitalidad. Estos hechos fueron los que llevaron a que Heredia rechazara el tema de la capitalidad y también rechazara al Pacto de Concordia. San José, que tenía muchísimo liderazgo, fue en ese proceso el que se tomó para tiempo después fuera la capital definitiva de nuestro país. Posterior a la Junta de Gobiernos entre 1821 y 1823, se integró la Asamblea Provincial y un Congreso Constituyente en 1823. Se ahondó en la división interna que causó un conflicto. Recuerden que se los contamos la clase anterior. El 5 de abril, de 1823 fue que se dio el enfrentamiento en las lagunas de Ochomogo, donde alajuelenses y josefinos se enfrentaron a heredianos y cartagineses, donde estos segundos fueron los que tuvieron que ceder. En este video que les traigo por acá, resume un poco lo que les he venido contando hasta este momento. Observémoslo con mucha atención. Antes de la independencia, Costa Rica era un país poco poblado y con una economía débil, ya que los productos que se producían dentro del territorio nacional a lo sumo llegaban a exportarse hasta Panamá o Nicaragua. La noticia de la independencia política llegó en octubre de 1821 a Cartago, provocando alegría y desconcierto en los costarricenses, pues ella abre una nueva situación social que de una u otra forma plantea un debate político. No fueron los indígenas ni los esclavos, mucho menos las mujeres quienes tendrían la responsabilidad de decidir nuestro futuro. Los llamados a tomar las riendas del poder político y económico fueron los sacerdotes, comerciantes, burócratas del viejo orden colonial y militares. Un elemento a superar de primer orden es el fraccionamiento político prevaleciente de la época, expresado en diversos localismos.
que tenían sustento en viejas prácticas sociales coloniales. En 1821 no existían costarricenses, por el contrario eran cartagos, josefinos, heredianos y alajuelenses. Un segundo paso, construir un mínimo de reglas políticas que les permitieran enfrentar la nueva realidad. La Junta de Delegados creó una comisión que redactó la primera constitución del país, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, conocido como Pacto de Concordia. ¿Sabías que a finales de abril de 1823 se desarrolla la Primera Guerra Civil? Ochomogo. La derrota de Cartago significa el traslado de la capital a San José y los pertrechos de guerra y la incorporación de Heredia a la sociedad costarricense. Con la elección del primer jefe de Estado, de Juan Mora Fernández, más el ingreso de Costa Rica a la República Federal Centroamericana, se concluye una etapa del proceso político iniciado en 1821. Entonces, volviendo a repasar, después de la llegada a Costa Rica de las actas, fue que los mismos pobladores se preocupan en conformar algo que se llamó la Junta de Delegados. Esto para poder formar una constitución donde se establecerían las leyes que iban a regir en el país en materia económica, política, social y territorial. He preparado un video para poder exponerles a ustedes. Entonces, ¿qué fue la Junta de Delegados? ¿Quiénes estaban integrando esta junta? Compartamos entonces esta información. ¿Qué fue la Junta de Delegados? La Junta de Delegados fue la primera asamblea constituyente reunida en Costa Rica. En su elección intervino la representación popular organizada y el pueblo directamente. Esta junta, como se le llamó, surgió del sufragio con la administración colonial. Muy pocos pueblos han tenido esa característica al iniciar una organización de sus instituciones. Lo que la junta debía hacer era formar una comisión redactora de una constitución. En este documento se establecerían las leyes para regir el país en materia económica, política, social y territorial. Dicha junta estaba integrada por representantes de los pueblos, cada uno de los asentamientos del país. Los miembros de esta junta fueron el presbítero Nicolás Carrillo, quien presidió la junta. Él representaba al pueblo de Escazú. El presbítero Juan de los Santos Madrid, representante de San José. José Santos Lombardo, representante de Cartago. Junto a estos señores también estaban Rafael Francisco Cejo, elegido por el pueblo de Ujarrás. El bachillero Cejo, como se le conocía, era un reconocido maestro que ejerció su profesión en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Gregorio José Ramírez, enviado de Alajuela. Ramírez tuvo parte en el gobierno nacional como diputado y como comandante general de armas durante la batalla de Ochomogo en 1823. Juan Mora Fernández, representante de San José, también participó en el gobierno nacional como primer jefe de Estado de Costa Rica. El documento se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica y se le conoció con el nombre de Pacto de Concordia. Este último nombre destacaba el diálogo y el acuerdo al que llegaron los legados. El Pacto de Concordia entró en vigencia el 10 de diciembre de 1821. Tenía una validez de un año para luego crear una nueva constitución política. El Pacto de Concordia fue la primera constitución política de Costa Rica. Su redacción partió del principio de que Costa Rica era un territorio libre. También se basó en las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, tales como igualdad, libertad y fraternidad. Asimismo, utilizó el concepto de soberanía, que implica el poder del pueblo para gobernarse a sí mismo. De él conoceremos más en una próxima clase. Soy la profe Mabel. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Con la independencia, entonces, ya hemos visto que no todo fue fácil. Se debió tomar muchas decisiones en aquel momento, decisiones importantes propias de la organización del territorio, la forma de gobierno, la forma de elegir a nuestros gobernantes, las normas que iban a regir a estos gobernantes
y por supuesto, muy importante en aquella época, el comercio con otros pueblos. También significó mayores libertades y derechos para las personas mestizas, aborígenes y afrodescendientes. Estas personas, en comparación con aquella época colonial, fueron teniendo mayor acceso a la tierra, y también muy importante fue que se dio la abolición de la esclavitud en 1824. Todas estas circunstancias guiaron el camino a la igualdad de las personas. La libertad que se adquirió con la independencia vino con muchísima responsabilidad. Esta situación provocó algunos conflictos, sí. Sin embargo, se impuso siempre el respeto a la decisión de la mayoría. Esa actitud es un aspecto fundamental en la forma de gobierno que tenemos en Costa Rica hasta el día de hoy. Por ejemplo, este año, 2020, cumplimos en el mes de septiembre 199 años de vida independiente. El MEP, el Ministerio de Educación, siempre tiene un lema para las fechas patrias. Este año el lema fue Soy patria, solidaridad y esperanza. Veamos este video para recordar de qué trataba este lema. Vamos a empezar. La noticia de la independencia política llegó en octubre de 1821 a Cartago, provocando alegría y desconcierto en los costarricenses, pues ella abre una nueva situación social que de una u otra forma plantea un nuevo debate político. Primeros retos a superar de los costarricenses. Un elemento a superar de primer orden es el fraccionamiento político prevaleciente en la época y expresado en diversos localismos que tenían sustento en viejas prácticas sociales coloniales. En 1821 no existían costarricenses, por el contrario, eran cartagos, josefinos, heredianos y alajuelenses. Un segundo paso, construir un mínimo de reglas políticas que les permitiera enfrentar la nueva realidad. La Junta de Delegados nombró una comisión que redactó la primera constitución del país, el Pacto Social Interino de Costa Rica, conocido como Pacto de Concordia. La vinculación al mercado mundial. Antes de la independencia, Costa Rica era un país poco poblado y con una economía débil, ya que los productos que se producían dentro del territorio nacional a lo sumo llegaban a exportarse hasta Panamá o Nicaragua. Lema del mes patrio. Soy patria, solidaridad y esperanza. Hoy, en el año 2020, el lema del Ministerio de Educación Pública para el mes patrio nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir la patria cada día, tomando en consideración que ante la adversidad y los principales retos, por ejemplo el día de hoy en economía y salud que nos enfrentan como sociedad, lo debemos hacer con solidaridad, es decir, entregando lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, brindando esperanza a los que menos tienen, a los menos favorecidos. El derecho humano a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. También es reconocido en la Constitución Política de 1949, en el caso de Costa Rica. Hoy debemos sentirnos orgullosos, porque tenemos un país en democracia, tenemos nuestra división de poderes, incluso en Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y también el Judicial. También tenemos esta soberanía para poder elegir a nuestros gobernantes. Estas tertulias patrióticas que se dieron en aquellos momentos, posiblemente hubiéramos propuesto nosotros también el tener esta necesidad de libertad de expresión y de pensamiento y de reunión, que no era tan fácil en aquel momento. Hoy todo esto lo decimos fácil, sin embargo, la libertad ha llevado muchos años. Esa palabra libertad tan bonita, la podemos decir plenamente hoy, aquí en Costa Rica. Ahora les estoy trayendo otro videíto de unos niños que no son ticos, pero que también viven en libertad y que tienen unas expresiones muy bonitas sobre ellas. Esta libertad de expresión, de poder expresar como quieres, de poder ser tú. Por ejemplo, cuando una persona es libre, se puede expresar lo que ella tiene sin que los otros la juzguen. Es cuando tú
Eres libre de expresar lo que sientes y lo que opinas de las cosas. Cuando uno no tiene libertad es como estar amarrado en una habitación y no hacer nada. Estar en el colegio en las horas de recreo, eso es estar libre. Como estar libre de todos los males y todo eso que es violencia. Poder, por ejemplo, poder votar, poder comunicarse con las demás personas y estar en los espacios públicos. Libertad es vivir sin que alguien le diga qué hacer. También está poder ser libre en tus decisiones, pero obviamente tienes que también seguir leyes porque no totalmente es libertad. Es como cosas buenas que pueden hacer uno en el mundo, así sea como en el colegio o en estas casas. Yo entiendo de libertad, que significa que uno puede estar libre al aire libre, que puede soñar. Libertad vendría siendo como que las personas tengan derechos de sí mismos y pensar por ellos. Como actividad final les propongo hacer un afiche. Este afiche lo vamos a basar en las letras de los puntos cardinales. O sea, la E, algo emocionante que nos quedó sobre la independencia. La O, algo preocupante que nos dio el tema de la independencia. La N, algo que necesito saber, que me quedó pendiente y la profe Mabel no me lo dijo. Y la S, una sugerencia de cómo podríamos vivir nosotros la independencia. Hoy por hoy nosotros tenemos la responsabilidad de que las futuras generaciones se sientan orgullosos de nosotros. Soy la profe Mabel y estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós.